A ver, todos hemos ido al cole, ¿no? Años y años. Pero, ¿nos hemos parado a pensar de verdad en lo que la escuela nos ha hecho a nosotros? Hoy vamos a analizar la educación no solo como un sitio donde se aprende, sino como una potentísima institución social que nos moldea. Y es que esa es la gran pregunta, claro, porque la respuesta, ojo, va mucho más allá de las matemáticas o de la historia. Tiene que ver con todas esas reglas no escritas que aprendemos, con el lugar que ocupamos en la sociedad e incluso con nuestras oportunidades en el futuro. Normalmente pensamos en el cole como algo muy personal, ¿no? El camino de cada uno, estudias, te gradúas, buscas trabajo. Pero la sociología, bueno, le da la vuelta a la tortilla por completo. Nos enseña a ver la escuela como un gran engranaje social que nos integra, nos transmite cultura y, quizás, ojo, ¿también mantiene las desigualdades? Pues vamos a verlo. Venga, empecemos por el principio, por la historia que nos han contado a todos. Ya sabéis, esas grandes promesas que se oyen en los discursos de graduación sobre el poder de la educación para crear buenos ciudadanos y profesionales de éxito. Esta es, por así decirlo, la versión oficial de los hechos. A ver, estas son lo que los sociólogos llaman las funciones manifiestas, o sea, las que se ven a simple vista, las evidentes. La idea es que el cole nos enseña a vivir juntos, nos pasa el testigo de nuestra cultura, nos prepara para el curro y, en el mejor de los casos, nos hace pensar por nosotros mismos. ¿Suena genial, a que sí? Estos son, digamos, los pilares de esa gran promesa. Y claro, en el mismísimo corazón de toda esta promesa hay una idea potentísima, la meritocracia. Esa creencia de que la escuela es un campo de juego nivelado, donde lo único que cuenta es tu talento y cuánto te esfuerces. Un ideal súper atractivo, desde luego. Pero la pregunta es, ¿funciona de verdad así? Pero para un momento, pensemos. ¿Y si las lecciones más importantes que aprendimos en la escuela no estaban en ningún libro de texto? Aquí es donde la sociología nos dice, mirad detrás del telón para descubrir las reglas del juego que nadie cuenta. Y aquí el concepto clave, la palabra mágica es currículo oculto. Olvidaos de mates, de historia, de los exámenes. Esto es la lección de verdad, la que nadie admite que está enseñando. Son todas esas normas, valores y formas de actuar que vamos absorbiendo casi sin darnos cuenta. Cosas como qué significa ser puntual o respetuoso. Y es que, si lo pensamos, es algo que hemos vivido todos. El timbre que suena nos enseña puntualidad. La forma en que está organizada la clase nos enseña a respetar la autoridad y a entender que hay jerarquías. Y el sistema de notas, pues fomenta la competición. Son lecciones que, sin darnos cuenta, nos preparan para encajar en el mundo laboral y en la sociedad tal y como está montada. Claro, esta doble cara de la educación, la que se ve y la que no se ve, nos mete de lleno en el meollo de un debate sociológico brutal. A ver, ¿la escuela es una herramienta para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades o es una máquina que mantiene las cosas como están? Y aquí es donde los sociólogos, digamos, se parten en dos grandes equipos. Por un lado están los funcionalistas. Ellos ven la escuela como el pegamento de la sociedad, ¿sabes? Un sistema que nos une y nos va colocando donde mejor encajamos según lo que valemos. Pero luego están los teóricos del conflicto, que lo ven todo mucho más oscuro. Para ellos, de campo de juego justo, nada. Es más bien un tablero donde los que ya tienen poder se aseguran de no perderlo. Y aquí es donde aparece un nombre clave, Pierre Bourdieu. Y su idea, que es muy sencilla en el fondo, es demoledora. Viene a decir que el sistema educativo no es neutral, ni de lejos. Premia, muchas veces sin querer, a un tipo de estudiante muy concreto, el que habla de una forma, el que ha ido a museos, el que tiene unas referencias culturales, que, mira tú qué casualidad, suelen ser las de las clases más altas. Y este mecanismo tiene nombre, se llama capital cultural. Pensemos que no es dinero, sino como una especie de mochila invisible que cada cual trae de casa, llena de conocimientos, de gustos, de formas de hablar. El gran problema es que la escuela parece que está diseñada para valorar mucho más el contenido de algunas mochilas que el de otras. Y claro, eso da una ventaja brutal a algunos desde el primer día. Vale, todo esto puede sonar muy teórico. Capital cultural, currículo oculto. Pero, ¿y esto en qué se traduce en el día a día? Pues vamos a conectar estas ideas con los debates sobre educación que oímos en las noticias constantemente. Y aquí es donde vemos el gran choque de trenes. Por un lado, el ideal de la meritocracia, que nos repite eso de si te esfuerzas, puedes llegar a donde quieras. Y por otro, la cruda realidad de lo que algunos llaman parentocracia, que básicamente nos dice que a donde llegues depende, y mucho, de dónde empezaron tus padres.
Otro fenómeno muy de ahora es lo que se llama credencialismo, que no es otra cosa que esa obsesión que hay por los títulos, por los diplomas. A veces parece que el papel importa más que lo que sabes hacer de verdad, y se convierte en una barrera para entrar a un trabajo que no tiene mucho que ver con las habilidades reales que se necesitan. Y las consecuencias pues son bastante claras. Mirad estos datos, son preocupantes. Hablamos de un 40% de personas sobrecualificadas para su puesto, un 35% en subempleo, o sea que solo 1 de cada 4 siente que su trabajo de verdad encaja con lo que estudió. Esto es un síntoma clarísimo del desfase que hay entre el mundo educativo y el mundo laboral. Y es que el panorama actual está lleno de contradicciones, de tensiones. Por un lado, se pide a los coles que sean súper innovadores, pero luego se les ahoga en papeleo. Se insiste en la importancia del pensamiento crítico, pero al final todo se decide con exámenes estandarizados. Es una contradicción constante y plantea unos retos enormes para el futuro de la educación. Así que, al final de todo, volvemos a la gran pregunta del principio. ¿La educación es la llave que abre todas las puertas y libera el potencial de cada persona? ¿O es más bien la cerradura que mantiene las cosas como están, el statu quo? Pues tiene el poder de ser las dos cosas, y entender esa dualidad, esa doble cara, es el primer paso para poder empezar a debatir de verdad qué tipo de escuela queremos y, en el fondo, qué tipo de sociedad queremos construir con ella. Una reflexión que, desde luego, merece la pena hacer.